cometer ese error. ¿Ya? Entonces, tasa de admisión no se utiliza, no se recomienda su utilización por lo que acabamos de explicar. Entonces, en la evaluación hospitalaria tengo que ver eso, ¿no? Número de camas, porcentaje de ocupación, promedio de estancias de estadía, rotación de camas, el giro de cama, el intervalo de sustitución, etc. Todo eso es una evaluación cuantitativa. ¿Dónde queda lo cualitativo? ¿Puedo hacer evaluación cualitativa en un hospital de la calidad? Sí, por ejemplo, la pertinencia de hospitalización. Los diagnósticos de hospitalización de mis pacientes que ameritan hospitalización o no. Luego puedo ver eficacia. ¿Mis pacientes hospitalizados egresan sanos? ¿Cuántos se mueren? ¿Cuántos se complican? ¿Ya? Luego puedo ver cumplimiento de protocolos de atención. En mi paciente hospitalizado, ¿estoy cumpliendo el protocolo de atención establecido o no? Entonces puedo hacer esa evaluación también. Las infecciones intrahospitalarias son un buen indicador de todo el y manejo de residuos hospitalarios, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, esas son ya evaluaciones más cualitativas del hospital. Todo indicador en general debe manejarse de esta forma, fíjense, debe tener un nombre, una definición, un objetivo, qué cosa se quiere medir, una fórmula de cálculo, cómo se va a calcular, qué va en el numerador, qué va en el denominador, una fuente de datos, ¿ya? ¿De dónde voy a sacar los datos? ¿Cada cuánto voy a calcular ese indicador? ¿Cómo se interpreta ese indicador? Y siempre, fíjense, un estándar de referencia. Un estándar de referencia es la mejor situación posible, el mejor resultado esperado. ¿Ya? Entonces, hace rato dijimos, ¿no? Por 80% o más. Eso tengo que hacer. Hay indicadores que pueden venir con estándares ya previamente recomendados. Por ejemplo, la tasa de cesáreas o el porcentaje de cesáreas en un hospital a nivel general mundial no debería pasar del 5%, pero en Latinoamérica se ha puesto por la OPS el 15% de máximo de atención de cesáreas. Más del 15%, ¿qué implica? Que hay que verificar por qué se está operando más. ¿Por qué se están indicando más cesáreas? Si realmente está indicado, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos son elementos. Ahora, indicadores, fíjense, pueden haber muchísimos. Ahí está productividad hora médico, rendimiento hora médico, uso de consultorios, promedio de laboratorios por consulta, y está el promedio de permanencia, ¿no? El promedio de estadía hospitalaria, el intervalo de sustitución de cámaras, de cámaras, todos los indicadores que ya les he explicado están figurando en los listados, ¿no? Razón de emergencias por consulta, urgencias por consulta, rendimiento de quirófanos en emergencia, en cirugías selectivas, el grado de resolutividad de nuestro establecimiento, el porcentaje de infecciones intrahospitalarias, eficacia, fíjense, la tasa de mortalidad institucional, tasas de cesárea, mortalidad perinatal, neonatal, precoz, tardía, porcentaje de cirugías suspendidas, es un indicador también que es bueno habilitarlo, ¿no? Mortalidad intra y posparto, intervenciones quirúrgicas programadas suspendidas, porcentaje de pacientes en sala de observación con estancia mayor a 12 horas, rendimiento de nuestra sala de parto, promedio de permanencia en terapia intensiva, porcentaje de uso de terapia intensiva, cesáreas, otra vez fíjense, reingresos, mortalidad institucional altas y estadías potencialmente ambulatorias, estadía prequirúrgica, cuánto tiempo esperan los pacientes una cirugía, reingreso de urgencias, prevalencia de úlceras de decúbito, prevalencia de infecciones hospitalarias, de infección de herida quirúrgica, de infecciones urinarias en pacientes con sonda vesical.
¿ya? Suspensión de cirugías, fíjense, van repitiéndose muchos de estos indicadores, pues son listados obtenidos de distinta fuente. Permanencia en urgencias por más de 3 horas, por más de 6 horas, son indicadores que de alguna manera hay que medirlos en algún momento. Por ejemplo, la Escuela Mexicana dice, hay lineamientos de política hospitalaria. Repitamos, dice, los hospitales son componentes de redes integradas de salud y apoyan la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Ya lo hemos conceptualizado así. Privilegian realizar actividades y procedimientos de modo ambulatorio, evitando hospitalizaciones innecesarias. Son hospitales seguros para sus pacientes y amigables con el medio ambiente. Se preocupan de la salud, del bienestar de su personal y el desarrollo de sus competencias de su personal. Efectiva, se basan en la medicina basada en evidencia para modificar las prácticas de atención. Son eficientes en el uso de recursos y contención de costos para contribuir a la equidad, incorporan la evaluación a la rendición de cuentas como parte de la mejora continua y tienen a las personas como eje de su organización. Los mexicanos hacen estos indicadores, fíjense, efectividad, la tasa de mortalidad general estandarizada, neonatal, mortalidad por infarto agudo de miocardio, mortalidad por enfermedad cerebrovascular, eficiencia, tasa de ocupación general y por áreas específicas, intervalo de sustitución, costos por egresos, fíjense, ¿eh? Hernioplastías resueltas con cirugía de corta estancia. En seguridad, fíjense, tasa de bacterias y porcentaje de infección nosocomial. De oportunidad, dice, tiempos de espera por urgencias, tiempos de espera para recibir consulta del especialista, tiempos de espera para intervención quirúrgica. Enfocados al paciente, satisfacción con la atención y satisfacción con la información recibida. Y fíjense, pertinencia, porcentaje de cesáreas. Las cesáreas siempre se van midiendo su porcentaje porque es un indicador de pertinencia. Fíjense otro listado. ¿Sí? No los quiero marear, sino simplemente mostrar que hay varios indicadores que siempre se van repitiendo. Dice, mortalidad intrahospitalaria, mortalidad por infarto agudo, por evento vasculocerebral, tasa de ocupación de camas, intervalo de sustitución de camas, promedio de días de estancia de los pacientes, cesáreas, ¿eh? Y otra vez las hernioplastías en corta instancia. ¿Qué pasa cuando encuentro un resultado negativo? Pues resulta que yo puedo tomar acciones preventivas. Cuando el indicador, por ejemplo, está en buen rango, aceptable, entonces sigo tomando acciones preventivas, es decir, no me descuido. Está bien, tu indicador está en un aceptable, pero hay que seguir trabajando en la prevención. Pero si tu indicador está en un rango deficiente, ya hay que poner medidas correctivas, ¿no? Hay que corregir las cosas rápidamente. No es simplemente revisar las estadísticas y punto, ¿no? Sino que cuando hay que tomar acciones correctivas, hay que hacerlo. La calidad asistencial es lo que nos interesa en un hospital, prestar asistencia de acuerdo a la medicina basada en evidencia, lograr cuidados adecuados a las necesidades de nuestros pacientes, continuidad en el cuidado y satisfacción de nuestro paciente. La calidad está normada en nuestro país. 3131 establece de crear un departamento de gestión de calidad, enseñanza e investigación, y el Reglamento General de Hospitales en Bolivia establece desarrollar e implementar actividades de control y mejoramiento de calidad y el Manual de Gestión de Calidad. En Bolivia se evalúa la calidad, ¿no? Tenemos toda esta serie de normas, ¿no? Normas nacionales de atención, norma técnica del expediente clínico, procedimientos, Reglamento General de Hospitales, caracterización de hospitales, etc. Y todo lo de calidad, fíjense, Programa Nacional de Calidad, acreditación,
auditoría, manejo del expediente, consentimiento informado. Todo esto está normado, es de cumplimiento obligatorio en los hospitales. Por último, para terminar la clase, les voy a decir, ¿no? Cuando ustedes visiten un hospital, yo cada vez que tengo la oportunidad de viajar al interior o al extranjero, siempre visito un hospital para conocer, ¿no? Y a veces en esas visitas son preguntas sencillas que uno debe hacer, ¿no? Por ejemplo, para ver si hay elementos mínimos de gestión de calidad en un hospital. Por ejemplo, pregúntense, pensando en el Viedma, por ejemplo. El Viedma tiene un departamento de gestión de calidad, enseñanza e investigación. El Viedma tiene sus comités técnicos hospitalarios funcionando. Hacen auditoría de historias clínicas en el Viedma, al azar, internamente. Analizan las defunciones hospitalarias. Si las respuestas son positivas, entonces uno puede suponer que se trabaja con criterios de gestión de calidad. Si las respuestas son negativas, no se trabaja con criterios de gestión de calidad. Y habrá que trabajar mucho al respecto. Ya vamos a ver algo al respecto también con ustedes más adelante. Ahí están los comités técnicos más importantes, si se quiere, ¿no? El de infecciones intrahospitalarias, el de farmacia y terapéutica, el de tecnologías de diagnóstico y tratamiento, el de investigación, docencia y formación continua y el de auditoría médica. Si mínimamente tuviésemos estos 5 comités funcionando, entonces estaríamos demostrando que nos preocupa la calidad de atención. Bien, ese es lo que